La voz de la experiencia se hizo presente tras la sorprendente victoria de Paul Seixas en la Vuelta al País Vasco 2026, y fue Nairo Quintana quien ofreció una de las reflexiones más sinceras y respetuosas del momento. El colombiano, con años de trayectoria en la élite del ciclismo mundial, supo mirar más allá del resultado y centrarse en el significado de lo ocurrido. Desde su perspectiva, lo logrado por Seixas no fue una simple victoria, sino una demostración clara del cambio generacional que vive el ciclismo. Nairo destacó la forma en la que el joven francés enfrentó la competencia, sin temor, con inteligencia y con una determinación que pocas veces se ve en corredores de su edad. Además, dejó entrever que este tipo de actuaciones no surgen de la nada. Detrás del triunfo hay preparación, sacrificio y una mentalidad fuerte, algo que él mismo reconoce porque lo ha vivido en carne propia a lo largo de su carrera. Por eso, sus palabras no solo fueron de elogio, sino también de reconocimiento profundo al proceso que hay detrás de un campeón. Con serenidad, pero también con admiración, Nairo dio a entender que el ciclismo está entrando en una nueva etapa, donde figuras emergentes como Seixas comienzan a escribir su propia historia. Y aunque el camino apenas empieza para el francés, lo mostrado en esta competencia ya ha dejado una huella que no pasa desapercibida entre los grandes del pelotón. Ese reconocimiento no se quedó solo en palabras generales. Nairo Quintana fue más allá al analizar lo que significó esta victoria dentro de una carrera tan exigente como la Vuelta al País Vasco, conocida por poner al límite incluso a los ciclistas más experimentados. Para él, lo hecho por Paul Seixas tuvo un valor especial, porque no solo ganó, sino que lo hizo compitiendo con inteligencia táctica y una madurez poco común. El colombiano destacó especialmente la manera en que Seixas supo leer cada etapa, entendiendo cuándo atacar y cuándo resistir. Esa capacidad de tomar decisiones en momentos clave fue, según Nairo, uno de los factores determinantes para marcar la diferencia frente a rivales de gran nivel que no lograron descifrar el ritmo de la carrera. También dejó entrever que este tipo de actuaciones generan respeto dentro del pelotón. No se trata solo de cruzar primero la meta, sino de cómo se consigue. Y en ese sentido, Seixas logró ganarse la mirada atenta de corredores que llevan años dominando este tipo de competencias, algo que no es fácil en un deporte tan competitivo. A medida que avanzaban sus palabras, Nairo reflejaba una mezcla de admiración y análisis, reconociendo que este triunfo podría ser apenas el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando un ciclista demuestra este nivel en escenarios tan duros, inevitablemente se convierte en un nombre a seguir en el futuro cercano del ciclismo internacional. Pero en su análisis, Nairo Quintana no se limitó únicamente a elogiar el presente de Paul Seixas, sino que también profundizó en lo que este tipo de actuaciones representan para el equilibrio del ciclismo actual. El colombiano dejó claro que victorias como la conseguida en la Vuelta al País Vasco no solo impactan en la clasificación, sino que envían un mensaje directo a todo el pelotón. Hay una nueva generación lista para competir sin complejos. Y eso, según su visión, eleva automáticamente el nivel de todos. Desde su experiencia, Nairo explicó que cuando un corredor joven irrumpe de esta manera, obliga a los demás a replantear estrategias, preparación e incluso mentalidad. No es lo mismo enfrentar a rivales conocidos que a talentos emergentes que no tienen miedo de arriesgar. En ese sentido, resaltó que Seixas mostró una frescura competitiva que muchas veces marca la diferencia en carreras tan intensas, donde cada detalle cuenta y cada error se paga caro. También dejó entrever que lo más impresionante no fue solo la capacidad física de él, sino su control emocional durante los momentos más exigentes. Mantener la calma en etapas de alta montaña, gestionar la presión de liderar y responder a los ataques de ciclistas experimentados son aspectos que, según Nairo, no se enseñan fácilmente, sino que se construyen con carácter y convicción. Y fue precisamente eso lo que más llamó su atención, la personalidad con la que Seixas asumió el protagonismo. A lo largo de sus palabras, el colombiano transmitió una sensación clara. Este triunfo no es un hecho aislado, sino una señal de que el ciclismo está evolucionando. Figuras como Seixas no solo llegan a competir, llegan a transformar el ritmo de las carreras y a desafiar a quienes han dominado durante años. Y cuando eso ocurre, el espectáculo crece, la exigencia aumenta y el respeto entre generaciones se vuelve aún más evidente dentro del pelotón internacional. Esa reflexión llevó a Nairo Quintana a mirar el panorama con una perspectiva aún más amplia,
entendiendo que lo ocurrido con Paul Seixas en la Vuelta al País Vasco no solo marca un presente brillante, sino que también empieza a construir una narrativa hacia el futuro. Para el colombiano, este tipo de victorias son las que definen carreras, las que colocan a un ciclista en el radar mundial y lo obligan a sostener ese nivel ante una presión cada vez mayor. Nairo dejó entrever que el verdadero reto comienza ahora para Seixas. Ganar es difícil, pero mantenerse en la cima lo es aún más, especialmente en un deporte donde cada temporada aparecen nuevos talentos y donde la exigencia física y mental no da tregua. En ese sentido, sus palabras sonaron como un consejo implícito, casi como una guía nacida desde la experiencia de quien ha vivido tanto la gloria como los momentos complicados. También resaltó que el respeto ganado en el pelotón trae consigo nuevas responsabilidades. A partir de ahora, Seixas ya no será visto como una sorpresa, sino como un rival a marcar, alguien a quien estudiar y atacar. Y ahí es donde, según Nairo, se separan los buenos corredores de los verdaderos campeones, en la capacidad de adaptarse cuando todos están pendientes de cada uno de sus movimientos. Así, con un tono sereno pero lleno de significado, el colombiano dejó claro que el ciclismo está presenciando el nacimiento de una figura que podría marcar una época. Y mientras el camino de Seixas apenas comienza a tomar forma, sus actuaciones ya generan conversación, respeto y expectativa en un pelotón que nunca deja de evolucionar. En esa misma línea, Nairo Quintana dejó una reflexión que fue más allá del análisis competitivo, tocando el lado humano del ciclismo. Para él, lo que está viviendo Paul Seixas es también un momento que debe saber disfrutar, porque no todos los días se conquista una carrera del nivel de la Vuelta al País Vasco. Nairo, con la serenidad que lo caracteriza, hizo énfasis en la importancia de mantener los pies en la tierra, incluso cuando los resultados colocan a un corredor en lo más alto. El colombiano sugirió, sin decirlo de forma directa, que el equilibrio será clave en esta nueva etapa para el joven francés. La fama, la presión mediática y las expectativas pueden convertirse en factores tan exigentes como la propia carretera. Por eso, sus palabras sonaron como una advertencia constructiva, basada en su propia experiencia dentro del ciclismo profesional. También destacó que el entorno del corredor jugará un papel fundamental en lo que venga. Un buen equipo, decisiones acertadas y una preparación constante pueden marcar la diferencia entre un talento pasajero y una figura consolidada. En ese sentido, Nairo dejó claro que el éxito no depende solo de las piernas, sino de todo lo que rodea al ciclista fuera de la competencia. De esta manera, su mensaje terminó tomando un matiz más profundo, casi formativo, como si hablara no solo de Seixas, sino de toda una generación que viene empujando fuerte. Porque al final, más allá de la victoria, lo verdaderamente importante será la capacidad de sostener ese nivel, aprender de cada experiencia y seguir creciendo dentro de un deporte que nunca deja de exigir lo máximo. Finalmente, Nairo Quintana cerró sus palabras con un mensaje que resume no solo su respeto hacia Paul Seixas, sino también su visión del ciclismo como un deporte en constante evolución. Para él, lo ocurrido en la Vuelta al País Vasco no es el final de una historia, sino el inicio de una nueva etapa donde los nombres jóvenes comienzan a convivir y competir de igual a igual con quienes han marcado una época. Con la autoridad que le da su trayectoria, Nairo dejó claro que este tipo de triunfos son necesarios para mantener viva la esencia competitiva del ciclismo. La aparición de nuevas figuras no desplaza a las anteriores, sino que las obliga a reinventarse, a exigirse más y a seguir aportando al espectáculo. En ese equilibrio entre experiencia y juventud, el deporte encuentra su verdadero crecimiento. También se percibió en sus palabras un tono de respeto mutuo entre generaciones. Lejos de cualquier comparación innecesaria, el colombiano valoró el momento de Seixas como algo propio, único, entendiendo que cada ciclista escribe su historia en contextos distintos. Esa mirada madura refuerza la idea de que el ciclismo no solo se mide en victorias, sino en la huella que cada corredor deja en el camino. Así, su reflexión final se sintió como un reconocimiento sincero, al mismo tiempo, como una especie de bienvenida simbólica a la élite. Porque cuando un corredor logra destacar en una competencia de este nivel, ya no es una promesa, se convierte en una realidad. Y en ese escenario, el nombre de Seixas ya empieza a resonar con fuerza en el presente y el futuro del ciclismo mundial.